Bueno, como el otro día os dije, estábamos viendo la memoria episódica. Dentro de la memoria episódica, las variables que afectan a la codificación, luego veremos el almacenamiento y la recuperación. Y aquí os dije que entraba directamente el trabajo de la PEC, porque Ebbinghaus lo que estudió fueron los efectos del tiempo de exposición y la frecuencia de exposición al material en la memoria, así que hoy vamos a ver la PEC en profundidad, todo lo que de tiempo, si es posible, todos los aspectos de la misma. Os recuerdo que la PEC consistía en un trabajo empírico, un experimento y el consiguiente artículo, más la lectura del artículo relacionado con el trabajo empírico, que es el de Ebbinghaus, como se diga, que habla sobre la frecuencia de repaso de un material y su eficacia en su recuperación, en su aprendizaje posterior. También os recuerdo que la PEC se evalúa con una puntuación que os da un 10% de la nota, hasta un punto, además de algunas preguntas. En ese momento voy a hacer la pregunta. Además de algunas preguntas en el examen. Entonces, el examen hay que tener un 5, o sea, esto no sirve para probar, pero es un 10% y es la que, esta parte es la corrijo yo, así que yo os voy a dar las indicaciones. Tenéis algo más de un mes para hacerla, y más que suficiente, no lo veréis ahora. Bien, la lectura del artículo, a ver, veréis que es un artículo de hace más de 100 años. Es uno de los pioneros, como dijimos en el primer capítulo, de la psicología experimental. De los dos que vimos, uno era Bartlett, que en los años 20 del siglo XX hizo un trabajo sobre memoria de historias, o sea, memoria compleja, de historias. Y antes, mucho antes, claro, 1885, Ebbinghaus había hecho un trabajo de memoria de sílabas sin sentido, de una forma cuantitativa, experimental, rigurosa, y ese es el que vamos a ver aquí, y vamos a tratar de reproducirlo. Ebbinghaus encontró dos fenómenos, o sea, es famoso por dos hallazgos que quedaron grabados en esa época. Uno era la curva del olvido, la forma en que se van perdiendo los datos con el tiempo, y la otra era el ahorro en el reaprendizaje en función de la frecuencia de veces que has tenido experiencia con un material, que es la que veremos nosotros. Veis que el artículo es parte, o está recogido, de una recopilación de toda una serie de trabajos, un libro, en el que estamos hablando del capítulo sexto. Es decir, este artículo lo podéis bajar de internet o lo podéis bajar de la dirección que nos da la asignatura de Psicología de la Memoria, está ahí disponible. Y es el capítulo sexto de un trabajo monográfico sobre la memoria de forma experimental, recogido en 1903 y traducido. Y el título ya nos dice que retención en función del número de repeticiones. Es decir, cuando has tenido un material, en este caso, material sin sentido, busca un material neutro, lo repite varias veces y comprueba al día siguiente cuánto es capaz de aprender. Todo esto lo explica aquí ya veis que tiene 5 o 6 páginas, muy largo, en inglés, pero fácil de entender. Os voy a hacer un repaso de todo lo que viene ahí. La estructura del concepto es muy sencilla, entonces vamos a ver todo lo que nos cuenta. Primero, dice que parece
que el número de repeticiones tiene una influencia en el aprendizaje o la profundidad de la grabación de la huella de memoria del material. Si yo leo una lista de sílabas sin sentido varias veces, a más veces la lea, más profunda será la huella de memoria que se va creando y más estable. Y bueno, y habla en otros capítulos que habla de la curva del olvido. Esa curva será más suave o tardará más en caer. Y lo que quería saber es, ¿y qué pasaría si además el número de repeticiones es lo suficientemente grande? Me quedará la lista grabada y no será necesario volverla a aprender. Bueno, esa es un poco la introducción. Habla de otros temas del libro, de otros capítulos del libro y dice, bueno, ¿qué ocurre si yo repito la lista de veces? Pues una vez pues me queda una huella pequeña, 5 veces me queda una huella un poco mejor. ¿Y qué pasa si la repito muchas más veces de las necesarias? Si, por ejemplo, la repito tantas veces que ya me la sé de memoria una vez repetida, pues dice que parece ser, por lo que la ha leído, por los experimentos que tiene otros capítulos, que algún efecto hace. Al final, con el tiempo, esa lista que has repetido tantas veces, la retienes mejor, la reproduces mejor. Bueno, pues de alguna forma parte de la hipótesis de que hay una relación, aunque al principio la repetición sea torpe o no te acuerdes de las cosas, una relación entre el número, una relación directa entre el número de repeticiones que tienes con un material y la huella que deja. Luego nos dice que para medir la huella, si la grabación es profunda y estable, como esto es un concepto un poco abstracto, es decir, se ha grabado aquí las sílabas sin sentido, ¿el material está grabado en alguna neurona? Sí. ¿Cómo mido yo esa profundidad y esa estabilidad? Pues él propone una medida muy concreta. Dice, como si yo tengo que volver a aprender esa lista un tiempo después, a mejor sea la huella, menos tiempo me llevará reaprender esa lista. Entonces, él, como este concepto es un poco abstracto, propone medirlo mediante el ahorro en el reaprendizaje. A medida que el número de repeticiones aumenta, de alguna manera queda grabado de una forma más profunda en algún sustrato mental y a más repeticiones más fáciles, más tardará en desvanecerse esa huella en largos intervalos de tiempo. Esa es la hipótesis un poco general. Veis que los artículos partimos de una idea general y va concretando un poco. Nos dice, bueno, yo esa relación general de dependencia la voy a medir mediante el ahorro del reaprendizaje y espero que estos sean proporcionales, es decir, a mayor número de repeticiones, mayor ahorro en el reaprendizaje y que siga una proporción constante. Dice que no tiene por qué ser constante, a lo mejor es una relación muy variable, pero su primera hipótesis dice, bueno, vamos a tratar de probar si esta asunción teórica o esta hipótesis es así o es de otra forma. Dice que además tiene un sentido práctico, evidente, porque lo que nos interesa saber es cómo funciona, más que esos conceptos tan abstractos de la profundidad. Entonces define la huella estable mediante el ahorro de aprendizaje. Y luego nos dice, vale, hay proporcionalidad, pero una relación lineal. Nos dice también, si leéis el párrafo del primer párrafo de la página 2, segundo, bueno, el párrafo más largo de la página 2, que luego elige hacer las repeticiones un día y el reaprendizaje al día siguiente, 24 horas después. Bueno, se puede discutir por qué 24 horas. Dice que es una elección práctica que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero que a los efectos que a él le interesan sí, porque lo que quiere es simplemente ver un efecto general, no
ver la utilidad para aprender esas sílabas sin sentido, que en realidad no tiene mucha utilidad, sino es un cambio, una distancia que parece suficiente para que la huella se pueda probar y bueno, si es arbitrario, pero bueno, a priori no se puede decidir si es bueno o malo, lo prueba con 24 horas como una decisión. Y nos propone ya la hipótesis. Antes de la sección 23 dice, mi hipótesis es, aterrizamos en cualquier artículo científico, planteamos la situación general y vamos aterrizando en nuestra hipótesis, que será lo que vamos a hacer en el experimento, a comprobar en el experimento. Si una serie homogénea, es decir, sílabas sin sentido similares, se graba de diferentes profundidades en función del número de repeticiones y 24 horas después trato de volverla a aprender, los ahorros de tiempo en el reaprendizaje serán proporcionales y correlacionarán con el número de repeticiones o no. Es decir, mi hipótesis es, el número de repeticiones correlacionará con el ahorro de aprendizaje al día siguiente de una forma lineal y proporcional. Esa es la hipótesis. Entonces, para ello, propone el material, que es el mismo que usaremos nosotros, 16 listas de 16 sílabas compuestas por consonante, vocal, consonante, que no tengan sentido, para que no podamos hacer uso de la memoria, de huellas de memoria ya consolidadas, y que tienen bueno, usa varias listas, el experimento es largo porque utiliza muchas listas y utiliza muchas repeticiones. Y vamos a variar el número de repeticiones. En un experimento haremos 8. Con un conjunto de listas haremos 8 repeticiones. Con otro 16, 24, bueno, 7 números de repeticiones diferentes. Al cabo de 24 horas intentaría reaprender cada una de esas listas y va a medir cuánto le cuesta en tiempo reaprender cada una de esas listas. Dice ya que más de 64 repeticiones no las propone porque 64 ya es una cantidad tan considerable que genera un trabajo demasiado tedioso que te lleva a dolores de cabeza y cosas así, por lo tanto no puede hacerlo más. Propone un número máximo y obtiene el siguiente resultado. En la tabla esta, bueno, esta es la hipótesis, la reproduzco aquí. Si homogéneos de diferentes tents, 24 horas más tarde, las aprendo hasta que las repita sin errores de memoria, sin errores, cuánto o cómo será la relación entre los ahorros relacionados con la repetición. Será proporcional y lineal. Bueno, resultados. Bueno, os señalo lo que señalaba antes. Y eso es lo que al final trataremos de responder. Resultados. Nos propone las 10 dobles test que hace con 6 series cada una, de 8, veis que el experimento es muy largo, y saca el promedio. Dice que las repeticiones obviamente cambian el número de segundos que requiere reaprender una lista, aunque sean todas iguales, de 16 sílabas, hay una variación natural, entonces nos propone sacar la media. Las medias serían lo que va igualando los errores por arriba y por abajo, nos da un valor estimado. Entonces, de aquí nos dice que la serie que repitió 8 veces el primer día, el segundo día le tocó 1171 segundos reaprenderla, 1070 a otro grupo, 1204 y en promedio, media, 1167 segundos con una desviación del error de más o menos 14. Un error típico de media. Bien, pues cuando
las series las repetía 16 veces el primer día, el segundo le cuesta esto, en promedio, 1078 segundos. Cuenta en segundos, una forma como otra cualquiera. El segundo día lo que hace es leer la serie y tratar de repetirla. Como no le sale a la primera, la lee otra vez, trata de repetirla y así. Entonces cuenta el tiempo más que otra cosa. 1078 segundos y así sucesivamente. ¿Veis? Ya 24 repeticiones nos llevan a 975 segundos y ve que hay ya se observa cierta proporcionalidad en las medias. La de 64 veces también es la que menos tiempo requiere el reaprenderla. Y aquí nos propone que le hace falta un control para saber cuánto ahorra. No nos importa tanto el tiempo total que me ha costado aprenderlo, porque al final estamos usando un material arbitrario, las series, sino el tiempo que me ahorro si no hubiera repetido la serie ninguna vez. Si yo estas series no hubiera tenido ninguna experiencia el primer día con ellas, ¿cuánto tiempo me hubiera costado aprenderlas? Y para ello, como no tiene un grupo control del primer día, lo que hace es, mediante otros datos que él tiene de otros capítulos, nos propone que le costaría del orden de 53 test que ocupan más o menos 1270 segundos. Ese sería el valor que cuesta aprender una lista ex novo, que no he visto antes. Lo saca de antes. También sabe, cuidado, que la lista de 42, 53, 64 ya la aprendió de memoria el primer día. Resulta que ese día, al repetirla tantas veces, llegó un momento que se la sabía de memoria. Las últimas repeticiones ya las hacía de memoria, no le hacía falta mirarla. Bien, con estas ya tenía un dato de cuánto le había costado aprenderlas de cero y podía ver el ahorro en el segundo día. Pero con estas no, porque nunca llegó a aprendérselas. Entonces, nos propone usar esa cifra de 1270, que es lo que costaría aprender una serie de nuevo, con 0 repeticiones el primer día, y comparar las cifras que hemos visto antes, la de 8, la de 16, la de 24, están aquí, con el 0. El 0 será nuestra referencia para ver cuánto nos hemos ahorrado. Aquí tenéis lo que le ha costado cada una de las repeticiones, segundos, el promedio, el error típico, y el error típico en medida de las 0 repeticiones, que también lo tiene el día anterior. Y, por consiguiente, haciendo una resta sencilla, con este valor, todos los demás, los restos de ese valor, y obtengo la columna esta de ahorros. Perdón, la columna esta de ahorros. 1270 menos 1177, he ahorrado 103 segundos. Es decir, como repetí 8 veces una lista el día 1, comparado, si no lo hubiera repetido ninguna vez, con 0, he ganado 103 segundos al aprenderla el segundo día. El segundo día me ha ahorrado 103 segundos para aprenderla por haberla repetido el primero. Y veis que los ahorros van aumentando de una manera que parece proporcional al número de repeticiones del primer día. El ahorro de 8 repeticiones, 103. De 16, que es el doble, 192, que es casi el doble, y así sucesivamente. Encontramos una alta correlación entre el número de repeticiones y el ahorro, que era uno de los resultados que buscábamos. Es más, él se propone ver qué porcentaje del ahorro, que si yo divido el ahorro por el número de repeticiones, me sale el ahorro promedio que me da cada repetición. Es decir,
como eran series eran 6 listas de 16 números, de 16 palabras, de 16 sílabas cada una. Como eran 6 series, el ahorro en cada una era de 2 y pico segundos el promedio. Pero como podéis ver, si yo divido el ahorro por el número de repeticiones, me sale un ahorro medio por repetición, que como son 6, sería la sexta parte de esto. Los 12 y pico segundos sería el ahorro por 6 listas. Por lo tanto, cada una de esas 6 series me saldría 2 y pico segundos de ahorro. 2,1. ¿De acuerdo? Es una constante, que es lo que buscamos también. A más repeticiones, más ahorro. La correlación queda así demostrada. Entonces, dice, cada lista, cuando la recito, me cuesta unos 6 segundos y pico. Por lo tanto, recitar una vez más la lista, 6 segundos, me ahorra 2 segundos y pico en el reaprendizaje. Un tercio de lo que me cuesta de la repetición, lo que dedica a las repeticiones lo ahorraré en el reaprendizaje. Por lo tanto, si repito una lista 3 veces más, me ahorraré una lectura en el reaprendizaje. Esa relación es lo que él buscaba y lo que quiere discutir ahora, si eso es constante y si confirma la hipótesis de partida. De momento sabemos que sí. Entonces lo que hace es ver si esto que ha encontrado él se da también para más repeticiones, 64. O sea, el resultado es cierto en estos límites, pero lo que quiere es si se puede extender esta proporcionalidad a cualquier otra cantidad. Y eso es lo que vamos a discutir antes. Pero antes de algún detalle, por ejemplo, el primer día, cuando se dedica a hacer 64 repeticiones, al final está muy cansado. Le duele la cabeza, al principio estás con una vitalidad y una energía importante y al final está muy cansado. Dice, claro, eso puede afectar al ahorro del segundo día, es decir, la eficacia en la repetición no es la misma con 8 que con 64. Ahora bien, una vez repetido 64 veces, el segundo día le dedico apenas 454 segundos a reaprenderla, con lo cual aquí estaré más fresco que en la de 8, que a pesar de que el primer día no me he cansado mucho, en el segundo le tengo que dedicar. Dice que de alguna forma se compensa. El desequilibrio del primero y segundo día se compensa. Pero claro, son resultados que él no se mete, solo lo comenta como una cuestión más. Porque de 64 repeticiones dice que le tomaba casi 3/4 de hora, casi una hora. Bueno, pues es muy complicado. Otro dato que nos da es la importancia de la familiaridad, recolección o conciencia de esto es de la fatiga que os he comentado. Esto es la fatiga de estas series que se compensa, porque no te fatigas en el día 1, pero te fatigas en el 2. Pero bueno. Luego la familiaridad. Dice que las series de 8 repeticiones, el segundo día le parecían nuevas, sabía que las había estudiado, pero no se acordaba de ellas para nada. Sin embargo, las de 64 ya eran como un estímulo conocido. Esa familiaridad, esa conciencia de que esto yo lo sé, que viene con muchos recuerdos, con otros implementos son casi automáticos, pero algunos vienen con toda una conciencia. Claro, eso es importante en la memoria, es un factor importante. Lo comenta, pero no tiene manera de estudiarlo, solamente queda como un comentario más. Aunque dice que su propia sensación de reconocimiento y familiaridad, obviamente la sintió. Entonces, vamos a ver si
la proporción esta se da en cualquier cantidad. La pregunta que se hace es, entonces, si yo repito el suficiente número de veces un material, lo aprenderé automáticamente y el segundo día no necesitaré repetirlo ninguna vez, simplemente me saldrá espontáneamente. Bueno, si la proporción continúa como él creía, con repetir 3 veces más de lo necesario un material, quedará grabado, porque hemos dicho que cada repetición reduce 2,1 segundos de 6 y pico segundos. Es decir, si yo sigo reduciendo eso, con el número de repeticiones máximo, llegaré al aprendizaje perfecto. Dice que no lo hace en este experimento, no ha hecho esa comprobación, pero que tiene datos de otro en el que con listas de 12 sílabas en vez de 16 intentó repetirlas 4 veces más de las necesarias para aprenderlas sin error. Es decir, el primer día repetía las listas cuando ya las repetía sin error. Por ejemplo, en este caso le costó 104 repeticiones sin error, la repitió 3 veces más, en total casi 400. ¿Entendéis? O sea, en 100 repeticiones la decía sin error, la repitió 400 veces. ¿Para qué? Porque si la repite 3 veces más y la relación es 1/3, con esto llegaríamos a grabarla de forma perfecta. Si la proporción funcionara, tendríamos que llegar a 0. ¿Qué ocurrió? Pues que no llegó a 0. Simplemente, como podéis ver aquí, después de 24 horas, no la repitió sin errores, sino que tuvo que dedicarle 41 veces o 41 segundos, 41 repeticiones a aprenderla. Por lo tanto, la tesis de que si la repetimos lo suficientes veces llegamos a 0, no hará falta, quedará grabada, no es cierta. No se mantiene la proporcionalidad y vamos a ver las proporciones que hay aquí. Si os fijáis de aquí, el ahorro, fijaos que aquí la repitió 104 veces y después de 24 horas 41. Se ahorró 63 repeticiones, pero no la repitió de 0. El ahorro es 66 repeticiones de las 400, que aproximadamente un sexto. Esta es la misma cuenta que hemos hecho antes. En el promedio, una media de 107 reproducciones el primer día lleva a que en el segundo necesites 41 para aprenderlas, después de 400 en el primer día, 107 las aprendí, 410 las repetí, o sea, 4 veces más de lo necesario. El segundo día, 42 repeticiones. El ahorro respecto al primer aprendizaje sin error es 66, de 41 a 107 van 66, y ese porcentaje de ahorro es un sexto. Antes era un tercio. ¿Os acordáis? Antes hemos dicho que era un tercio. Por lo tanto, la linealidad, la proporcionalidad no se mantiene cuando nos vamos a estos límites. Cuando el número de repeticiones lo incrementamos hasta 4 veces. Luego tiene más datos, aunque no los especifica, que dice, bueno, nunca, en ningún caso de todos los experimentos que ha hecho, ha logrado repetir una serie a las 24 horas sin necesidad de repasarla al menos alguna vez. Así pues, hay cierto ahorro, pero nunca llegas al 0, nunca llegas al aprendizaje automático por pura repetición. Y el ahorro, por lo tanto, va perdiendo proporcionalidad a medida que llegamos a los extremos. Aunque probablemente, a lo mejor también incluso llega a dudar de sus propios datos. Es decir, he encontrado una proporcionalidad o un tercio, 12, igual es que lo he mirado en un límite muy estrecho. A lo mejor, en general, hay una relación no tan lineal. Bueno, pues veis que él mismo saca las conclusiones que van a su favor, las posibles que van en contra, que son, las resumo aquí,
las que van a encontrar es que quizás el rango de valores que ha experimentado él no sirven para decidir o sea, de momento tiene un dato que sí le da esto en ciertos límites, pero no sirven para decirlo todo. O sea, la conclusión sería, no parece lineal tras ciertas longitudes, aunque sí en los límites del primer experimento. Incluso duda un poco de que a lo mejor la proporcional que encontró puede ser por falta de precisión, pero bueno, que el ahorro en el reaprendizaje sí que existe y habría que ver cuál es la relación exacta y bueno, y qué límites hay en términos de eficiencia del aprendizaje. Esto es un poco el resumen del experimento. Vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros, que es más sencillo. Bueno, los principios son los mismos y como os dije, la teoría en el capítulo 4 de la frecuencia, tiempo de exposición, tienen que ver lo que él cuenta. Lo que él cuenta aquí son, por supuesto, datos de... En aquel tiempo había menos datos, que ahora tenemos más. Vamos a ver el nuestro experimento. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un experimento. El experimento consiste en comprobar una hipótesis a través de un diseño experimental en el que algunos sujetos harán de grupo control, otros de grupo experimental y compararemos los resultados. ¿Qué vamos a comprobar? Si una variable independiente, el número de repeticiones, afecta a otra variable dependiente, que es el ahorro en el reaprendizaje. Son variables, el número de repeticiones es una forma de grabar en la memoria. La memoria episódica, dijimos que a medida que trabajamos en la memoria a corto plazo, en la memoria de trabajo, un material, se va grabando, va entrando con más probabilidad en la memoria episódica y semántica también, por supuesto. Y ¿cómo medimos que eso está más o menos grabado? Pues si ese material vuelvo a encontrarme con él, ¿cuánto tardaría en volverlo a aprender sin la grabado? Nuestra variable independiente, por lo tanto, el número de repeticiones, nuestra variable dependiente es el ahorro en el reaprendizaje, igual que hemos visto en el experimento de Ebbinghaus. Nuestro experimento está diseñado, nos proponen que hagamos 8, 16 y 24 repeticiones en el primer día y 24 horas después, tal como dice Ebbinghaus, tratar de aprender esa misma lista que el primer día repetido, sin error, y mediremos el número de repeticiones, el tiempo que requiere aprenderla. También el grupo control será un grupo en el que solo participará el segundo día y lo que hará es aprenderse una lista de memoria y ese será con el que compararemos los demás. Esperamos que el grupo de 8 repeticiones, 16 y de 24, aprenda la lista en menos tiempo que el grupo control. Y además, esperamos que ese menos tiempo sea proporcional al número de repeticiones. Por lo tanto, esta es nuestra hipótesis. Día 1, día 2, bueno, el diseño, esta es nuestra hipótesis. Para eso vamos a usar en el día 1 una lista de sílabas sin sentido que nos dan el material para hacer la PEC, son esas, que las pondríamos en unas tarjetas o hojas de forma y manera que podamos darlas o enseñarlas más o menos a un ritmo de 1 por segundo. En función del número de repeticiones, un grupo de personas verán 8 veces, 16, otros 24. Necesitamos 16 personas entre 18 y 5. Ay, perdón, ¿cuánto tiempo hay que dejar entre serie? No, date cuenta, entre repetición y repetición no hace falta que dejes mucho. Apenas dejas 4 o 5 segundos para que descanse y que la vuelva a empezar. Eso, para que sea consciente de que ha terminado una y ha empezado otra. Una pregunta, ¿puedo hacerlo en grupos de 4? Digo, 3 grupos de 4 el grupo de control, pero por separado. Sí, por separado. No hay ningún problema, no tienes por qué hacerlo a la vez,
Sería conveniente hacerlo en días parecidos, pero es que no tiene nada que ver. Si las otras condiciones no afectan, lo puedes hacer por separado. Si las condiciones son parecidas, no hay problema. Un día, otro día, no hay problema. Nos piden 16 personas de 18 a 50 años. 4 personas participarán solo el día 2 y las otras 12 participarán los 2 días, un día repitiendo 8, se entiende, ¿no? Perfectamente. Tenemos 3 grupos experimentales y un grupo control. El segundo día, la misma lista, tratarán de aprenderla. ¿Cuánto tiempo les llevará? ¿Cuántas veces les llevará? ¿Cuántos intentos les llevará reproducirla sin error? Empezar con la primera, empezar a decir no, mirarla entera, volverla a decir, mirarla entera, volverla a decir, hasta que la digan sin error. Si me vais a decir, ¿cómo hago el procedimiento? Le digo que sí, le digo que no, le digo que para adelante, le digo para atrás. Bueno, hacer como os parezca más práctico, pero con todas las personas igual y describirlo en el método, como lo habéis hecho. ¿Entendéis? O sea, no es que hay una forma más correcta que otra. Bueno, sí, por supuesto hay que hacerlo. No les podéis ayudar, o sea, hay una serie de cuestiones bastante obvias. Pero si tú dices, yo he decidido que se mire la lista y la trate de repetir. Si no le sale bien, que la vuelva a mirar y la trate de repetir. Bueno, lo que decidáis, me lo decís. ¿Con menos personas? A ver, dicen que haya 4 porque si no las cuentas, la estadística no sale. Se puede hacer con menos, pero la estadística va a quedar peor. A mí si me dices, oye, no he encontrado 16, 8, 8, a mí esa parte no es lo que más me importa. Sí es importante porque os dais cuenta de lo difícil que es hacer un experimento, de toda la infraestructura que hace falta, lo que cuesta hacer las cosas más o menos neutras, pero bueno, no es la idea de que tengas que contar con 16 personas, sino que lo podéis hacer con pequeñas variantes, con menos gente, cambiando la lista con las mismas personas, como queréis, pero contádmelo en el método, ¿vale? Y así eso no penaliza, mejor lo haréis mejor, pero a mí no me interesa tanto los detalles técnicos como entender lo que estáis haciendo y que vea eso, que entender la hipótesis y os habéis dado cuenta cómo se trabaja. Bien, este es nuestro procedimiento y nos vamos a encontrar con una serie de resultados que serán estos. Voy a tener el grupo control que ha pasado la lista n veces para aprenderla. Y tendré como 4 personas en el grupo control. Si solo tenéis una, si solo tenéis 2, pues las que tengáis, pero sería interesante que hubiera 4. Y saquéis el promedio. N es el número de repeticiones o de repasos o de actividad de intentar aprenderse la lista necesarias del grupo control. El de 8 he puesto X, será el promedio de estas 4, o sea, 4 sujetos, el promedio de otros 4, el promedio de otros 4. Es un experimento entre sujetos, los grupos son personas diferentes, son independientes. Bien, estos resultados, una vez que los tengáis, los tenéis que comparar y convertir, como hace Ebbinghaus, en el porcentaje de ahorro del aprendizaje. ¿Cómo? Bueno, pues el promedio del grupo control es N. El de 8 es X, el de 16 Y, el de 24 es Z, lo hemos visto aquí. ¿Cuánto se ha ahorrado? Bueno, ninguno, porque es control, y N, lo que le cuesta al grupo control, menos X, que se supone que es menos, será lo que se ha ahorrado cada uno. Y N menos X dividido por el total, por N, es el porcentaje de ahorro en tantos por 1. O sea, el 10% es el porcentaje de ahorro. ¿De acuerdo? Lo que se ha ahorrado, ¿qué porcentaje es del original? Y esa es nuestra cifra que queremos luego contrastar estadísticamente. Ya veremos cómo os explicaré. Pero fijaos que los datos que nosotros tenemos son estos, y esto es lo que vamos a
hacer luego un contraste de un análisis de varianza de estos 4 grupos. A más gente hay en los grupos, el análisis de varianza es mucho más fiable. Da más seguridad. A menos gente hay, se dispara, es casi imposible que te salga significativo porque el error es muy grande. Entonces, con estos resultados haremos una nueva que os explicar qué es. ¿Y qué resultados esperamos obtener? Pues podéis hacer un gráfico muy bonito que sería algo parecido a esto si se dieran los resultados. El grupo control tardará en aprenderlo X repeticiones tiempo con una determinada desviación típica. Esperamos que el grupo de 8 tarde un poco menos, con una desviación típica, y así sucesivamente los otros 2. Esto es lo que esperamos encontrar. No tiene por qué salir así. Un experimento es precisamente para comprobar si esto ocurre o no. No lo vamos a forzar, simplemente lo hacemos y a ver qué sale, y luego ya comentaremos por qué creemos que el resultado ha sido el que ha sido. Bien, y con esto nos vamos a escribir un artículo. Ya tenéis el experimento hecho, vais a escribir un artículo. Un artículo científico, y esto sí que tiene cierta importancia, aunque sea una cuestión formal. Un artículo científico tiene una forma muy determinada y es por algo, por eso digo que tiene cierta importancia. El formato es importante. Primero os lo dice aquí en la práctica, no os lo digo yo solo. Ahí tenéis la estructura, pero bueno. Primero viene un resumen, un abstract porque se suele incluir en inglés también, para que todo el mundo lo entienda, en el que se describe en 150 palabras todo lo que viene en el artículo. La introducción, la hipótesis, resultados y discusión muy esquemáticamente. ¿Y para qué se hace un resumen? Bueno, el resumen se hace para que el que esté interesado en el tema pueda leer ese resumen y saber si le interesa leer el artículo completo o no. ¿Entendéis? Si no, la cantidad de artículos que te llegan es tan grande que no os puedes leer todos. Entonces, el resumen es muy práctico en ese sentido. O sea, un resumen de todo lo que hay, neutral, no es decir que bien me ha salido, sino muy técnico. Todo en el artículo tiene que tener un lenguaje muy técnico. Y al final, perdón, también lo tienes que hacer en inglés. No, si queréis sí, pero vamos, yo a mí eso no me importa. Si queréis hacerlo, hacéis, pero no haría falta. Luego tenéis al final una bibliografía que también os comentaré ahora, pero bueno, aquí en esta práctica en concreto os pido una pequeña autoevaluación, que digáis, eso no forma parte del artículo en sí, pero está bien que digáis qué os ha parecido, si es muy difícil una cosa o la otra, vosotros mismos, eso ya es una cuestión personal. Pero sí quiero que veáis que la estructura artículo tiene una estructura muy lógica. La bibliografía, ahora os lo comentaré al final, también tiene una lógica. Es para que yo pueda consultar lo que nombráis aquí. Si me nombráis a Ebbinghaus, ¿y qué dijo Ebbinghaus? Pues en la bibliografía me decís este artículo y este artículo de Ebbinghaus. Es decir, todo lo que nombréis aquí tiene que estar en la bibliografía. Y viceversa. Todo lo que esté en la bibliografía tiene que estar nombrado aquí. Para eso está. Para que yo pueda ampliar la información que me dais. ¿En qué formato hay que citar? Usamos el APA, el formato APA. Si buscáis en internet, el APA es la Asociación Psicológica Americana, entonces el nuestro es el APA. Es bastante universal, es que usa casi todo el mundo, mucha gente. Bien, la sexta edición, la que quieras, sí, pero una edición, la última que encontréis, que no hay ningún problema. En eso tampoco hay problema. Mientras sea coherente, no hay ningún problema. Bien, la estructura del artículo es la que sigue. Todo esto tiene una introducción que va de lo general a lo particular, por eso le he puesto esta forma, una hipótesis, que es la que vamos a comprobar, un procedimiento, método y todas las variables de realización del experimento que nos interese poner, los resultados
y las conclusiones que se derivan de los resultados y comprueban la hipótesis. Esto es la estructura del artículo. Esos puntos responden a esta estructura. Por lo tanto, empezamos por partes. La introducción. Yo en la introducción primero digo de qué tema hablo, el estado de la cuestión, lo que la gente ha dicho hasta ahora de ese tema, y voy aterrizando en mi hipótesis concreta. Voy diciendo la memoria, la no sé qué, la memoria episódica, las repeticiones, la frecuencia, la huella de memoria, ahorro en el aprendizaje, lo que queréis. Pero como veis en el artículo de Ebbinghaus, una introducción tiene, en un artículo de 5 o 6 páginas, tiene una y media, no más. O sea, no podéis ser eruditos que resuméis toda la materia. Entonces lo que se hace es decir, en estudio de la memoria, ¡pam! Y me citas al autor que tú has tomado como referencia y me lo nombras en la biografía. Pero empezamos en lo general, acabamos en mi problema particular, el que yo quiero trabajar. Y una vez que acabo el problema particular, ya tengo mi objetivo, hipótesis, que lo enuncio claramente, como hace Ebbinghaus. Claramente digo qué busco aquí y cuáles son las predicciones, que en nuestro caso es casi repetir lo que viene allá. Yo espero o quiero demostrar que las repeticiones consolidan una huella de memoria y que esa huella es proporcional al número de repeticiones. Y eso se va a poder comprobar en el ahorro de reaprendizaje. Variable independiente, resultado esperado. Proporcionalidad o relación lineal. Muy breve, ¿eh? Ya es una consecuencia de todo lo que hemos dicho en la introducción primera. Acto seguido explico qué método estoy usando, cuánta gente he usado, cómo les he asignado grupos, el procedimiento, todo lo que hemos explicado de la lista de palabras, las 24 horas. El detalle, el suficiente para que alguien pueda repetir el experimento y comprobar que funciona. A veces es tanto detalle que no merece la pena ponerlo. Por ejemplo, yo que sé, si has utilizado un aparato o la luz que había en la habitación, o si era de día, o qué hora era, todos esos detalles no van a caber. Entonces, si alguien está interesado, los puede pedir por escrito. Decir, por favor, dime cómo hiciste esto. Bien, eso ya es una ampliación. Pero lo que sí se suele poner es esto. Los participantes, la edad media que tenían, de dónde han salido, si son estudiantes, si son familiares, lo que sea, el procedimiento, que se hizo primero, que se hizo después, las variables, cómo se han operacionalizado, cómo lo habéis medido, tiempo, número de repeticiones, tiempo, en fin. 4 cosas fundamentales, con leer cualquier artículo lo veis, y sobre todo ordenaditas. No empecéis a hablar, bueno, han venido 4 y luego les pusimos el papel y luego les... No, hombre, hemos usado X personas, tales edades, tenía a disposición, procedimientos más cierto, ¿no? La redacción, el orden es importante, porque se lee mejor. Una vez descrito todo el método, llegamos ya. ¿Y qué ha pasado? Los resultados. Los resultados son los que son. Aquí no se inventan, no se dice, oh, ha salido así, pero podría haber salido al revés. No. Simplemente los que son. O tabla, o medias, figuras quedan muy bien, y un análisis estadístico. Os voy a explicar el que se pide para este caso, que es muy sencillo, ¿eh? No tiene mayor importancia. El análisis que os piden es un análisis de varianza, de un solo factor. Entonces nosotros partiremos de estos resultados que hemos dicho antes, 4 personas en control y 4 aquí, y los ahorros en reaprendizaje, y esperamos encontrar esto. Un gráfico de este tipo también estaría bien, donde salgan las medias de cada grupo, las varianzas representadas de alguna forma, y el análisis de ANOVA se hace de la siguiente forma. Si no sabéis, también os puedo ayudar un poco, pero vamos, que no es difícil. Os voy a proponer que la hagáis con una hoja de cálculo, que es la forma más sencilla. También podéis ir a cualquier página de estadísticas, pero vamos, tanto la Excel como LibreOffice, OpenOffice,
tienen en la hoja de cálculo el ANOVA, análisis de varianza. Que lo que vamos a ver es si se cumple nuestra hipótesis o no. Si no, supongo que por análisis de datos sabéis que lo que estamos haciendo con el ANOVA es tratar de ver si las diferencias que hemos encontrado entre los grupos nuestros son lo suficientemente grandes para decidir que hay un efecto. Realmente son diferentes y hay un efecto. Claro, eso depende de que los promedios de los grupos sean diferentes. Pero ¿cuán diferentes? Bueno, pues depende de la varianza interior. Si dentro de un grupo hay mucha varianza y dentro de otro grupo hay mucha varianza, aunque las medias difieran un poco, es difícil concluir que estos grupos son diferentes. Ahora bien, si los grupos son muy homogéneos, que hay poca varianza dentro de los grupos, a poco que difieran las medias, hay una diferencia entre ambos. Bueno, pues eso es lo que hace la ANOVA. La ANOVA compara la varianza intragrupal con la extragrupal. Y a más grande es el valor de la extragrupal comparado a la intragrupal, más significativo es el resultado. Y eso es lo que nos va a dar. Bueno, para hacerlo, abrís la Excel LibreOffice. En Excel creo que tenéis que meter la hipótesis de añadir algo como en archivo, opciones, complemento, análisis de datos, que no viene por defecto, pero si le ponéis que la ponga, la pondrá. En archivo, opciones, complementos, metéis análisis de datos y en herramientas está. En LibreOffice, OpenOffice, y vais a datos, estadísticas, ANOVA. Os pedirá los datos que hay que poner. Entonces, en bruto, les ponéis, es una tabla de este tipo. 0 repeticiones, ponéis los 4 datos. 8 repeticiones, los 4, 16 y 24, los 4. Esa no va de un factor. Solo hay una variable independiente que influye, aunque la comparemos en 3 grupos. Es la misma variable, el número de repeticiones, con 3 niveles. Pero es un solo factor. No va de un factor. Entonces, las ponéis en la tabla así. Bueno, aquí he puesto unos números que no son inventados. Los he puesto un pelín más bajos en cada uno. Las repeticiones del día 2, o sea, los datos de esta tabla de aquí directamente, perdón, lo pongo, de esta tabla de aquí, los he metido en la hoja de cálculo y le pregunto si el ANOVA de esto es significativo. Fijaos que la ANOVA me dice si hay diferencias globales o no, no me dice entre qué grupos en concreto hay diferencias o si este es mayor que este o menor que este. Habría que hacer un segundo análisis o ver los promedios para ver cuál es el mayor y menor. Pero el resultado de la ANOVA sería esto. Una vez que yo tengo esta tabla y le doy al botón de ANOVA, sin refactor, y le selecciono estos datos, le digo que esto de arriba son etiquetas y me saca esto. La hoja de cálculo me saca esto. A un nivel de 0,05, pero bueno, eso, como viene aquí el nivel de confianza, me lo va a dar. Me dice 4 sujetos, sumas, medias, varianzas de cada grupo. Esto lo pone por defecto. Y luego me dice varianza entre grupos, 151. Dentro de los grupos, la varianza de error dentro de los grupos, los grados de libertad, que son el número de personas menos el n-1, y el total, y lo compara. Entonces, la suma de cuadrados entre intra me da un valor f de 12,9, en los datos que he metido yo. F de tal. El valor f es el valor del estadístico. Pero lo que me interesa es saber si es significativo o no. En esta columna me dice si el resultado es significativo. Como era para estos grados de libertad, es decir, para las 16 personas que he metido ahí, la F crítica es 3,49 y ha salido 12,9, obviamente significativa. Y el valor de confianza que me da es 0,0004, que es por los datos que he metido yo. Por lo tanto, el resultado es acorde con mi hipótesis, tal como yo esperaba. Si aquí saliera un número mayor de 0,05, pues no sería significativo, porque yo al menos de 0,05 lo voy a decir.
lo decís, no me ha salido significativo, no he encontrado lo que esperaba. En la discusión, no en los resultados. Los resultados exponen los resultados. En la discusión vamos y ponemos esto. Varianza entre intra ha sido crítica o no, y nos vamos a compararlo. Contraste de hipótesis. ¿Se ha cumplido mi hipótesis o no? Se cumple la hipótesis, los resultados, por qué, limitaciones del estudio, recomendaciones, ya las conclusiones que se puede sacar de los datos y un poco las opiniones vuestras también. Si queréis meter la valoración aquí, también la podéis meter. Pero no valoraciones en vacío, especulativas, sino una valoración que se base en los datos, la experiencia fundada con algo. Y ya está. Con esto me lo mandáis y ya habéis cumplido. ¿No? De un artículo bien redactado se lee muy bien. Las biografías, todo lo que se ha citado en el informe tiene que aparecer en formato APA en la bibliografía. Y todo lo que se en la bibliografía tiene que aparecer en el texto. La bibliografía es para que yo pueda consultar lo que me habéis nombrado, nada más. No es para decirme he leído esto y tal. No es eso. Por último, ¿qué os valoraré yo? Esto. El buen estilo, porque los datos están ahí. La buena estructura. Por supuesto, el contenido, a más concreto, preciso, ordenado. Los argumentos, que no haya errores graves. Ortografía y gramática también, que se lee mejor. Y si algún detalle de calidad le ponéis, mejor. Y sobre todo que nos lo haga la inteligencia artificial, porque eso se nota. Es muy impersonal. Y nada más. Yo con esto os emplazo a que me lo mandéis. Las personas tienen que estar juntas en el momento de las repeticiones. Hombre, no. A ver, si están juntas mientras no se molesten, no pasa nada, ¿eh? Cada uno a su... Pero piensa que uno la va a repetir 8 veces, otro 16, otro 24. No sé si no les dará envidia a los de 24 el que la repite 8, porque debe ser un poco pesado el trabajo este. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, de la NOVA, de cualquier cosa, mandádmelo al correo y yo os responderé. Si queréis en la próxima... Un poco, sí, pero yo lo que os aconsejo es que hagáis la experiencia. No sé si habéis hecho alguna cosa parecida, pero os dais cuenta bastante en directo lo que cuesta hacer un experimento, lo que cuesta hacerlo bien. No para que lo sufráis, pero si lo hacéis, desde luego que las preguntas del examen lo vais a sacar y si se nota que lo habéis hecho, en mi puntuación también se va a notar. Es decir, lo vais a ganar en experiencia y lo vais a ganar en puntuación. Aunque no sea mucho. Bueno, cualquier duda en las clases que viene, en todo este mes y pico y por correo, cuando queráis, yo para esto estoy. Más que para explicaros mucho contenido, estoy más para esta parte. Así que va a ser un grupo de 4 que repitan 8 veces, luego 4. ¿Qué dice? ¿Las mismas 4 personas? Pues tendrías que cambiar la lista, pero sí. Si son diferentes, no hay problema. Son diferentes, no hay problema. La lista, usarla que, si son diferentes, no hay problema. La lista, usarla que viene, pero si por cualquier motivo dijeres, no, yo quiero voy a usar otra, que sea similar, no me importa. Si me decís cuál es, porque la habéis usado, no me importa. Esos detalles justificaos y explicaos sin extenderte una justificación, simplemente decir por qué, no pasa nada, no hay ningún problema. Bueno, pues el 13 de diciembre es el límite de entrega. Creo que es hasta las 12 de la noche o algo así. Luego no es que yo no lo admita, es que la plataforma no lo admite, así que no os retraséis porque a mí no me es posible perdonar el plazo. La toma de datos es importante que las condiciones sean las mismas. Sí, pero vamos, que las condiciones en general para este tipo de tarea
no la parte perceptiva, a no ser que haya carencias evidentes, no es tan importante. La lista de toda la información está en Agora, sí, todo está en Agora. Las condiciones, mientras sean, yo qué sé, razonablemente iguales, no hace falta que sean. Para repetir, veo una lista de 3, no es, me hace falta mucho control, ¿eh? Pero, de todas formas, si veis algún problema lo decís también. Bueno, de momento lo dejo aquí y lo dicho, cuando queréis estoy a vuestra disposición. Hasta la semana que viene.